Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Como iglesia, todos los días jueves tenemos nuestro culto, pero durante esta pandemia, en los templos no podemos tener esas actividades. Sin embargo, Dios nos permite que por este medio nos podamos compartir la palabra de Dios. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia y Dios les dé salud. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 40. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. Dice así la palabra de Dios, versículo 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oremos. Padre Santo, muchas gracias porque usted nos ha dejado su bendita palabra, Señor, para alimentar nuestras almas, para guiar nuestras vidas y para mostrarnos en ella todas las promesas que tiene para cada uno de nosotros, los planes de bien que hay para nosotros y para nuestras familias. Muchas gracias, Jesucristo. Amén. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sin duda, cada uno de nosotros ha llegado a un momento en su vida en que ha sentido cansado. Ha llegado un momento en su vida en que se ha sentido fatigado. Ha llegado un momento de su vida en que ha sentido que desfallece, que les faltan las fuerzas para seguir adelante. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hay diferentes razones por las cuales nosotros podemos llegar al cansancio físico, al cansancio emocional, al cansancio espiritual. Y nosotros llevamos normalmente actividades, ya sea a nivel familiar, organizamos algún evento, algún cumpleaños, alguna celebración, alguna situación especial donde como familia queremos compartir, queremos convivir. También lo hemos hecho a nivel de trabajo, organizar eventos, organizar actividades, y también lo hemos hecho como iglesias. Como iglesia nos hemos reunido, nos hemos congregado, y también todo eso lleva una serie de preparativos, la realización del evento y después del evento, ¿cómo quedamos? Hay eventos que nos dejan completamente cansados y agotados, pero al finalizar aquella reunión decimos, valió la pena. Hay otras situaciones que también son programadas en el área laboral o en el área eclesiástica. Pero así como hay eventos programados y obtenemos buenos resultados o malos resultados, también hay eventos inesperados. En esos eventos inesperados son situaciones que no las habíamos programado, sin embargo las tenemos que enfrentar. Y al momento de enfrentarlas, nosotros vamos a tener que esforzarnos porque no había preparativos para llevar a cabo aquella contingencia y al al enfrentar aquella situación y al concluir aquella situación, a veces terminamos cansadísimos, agotados, a veces sin fuerzas para seguir adelante, pero volteamos atrás y decimos, valió la pena el esfuerzo. Situaciones que a nivel familiar también se nos presentan.
Pero la palabra de Dios nos dice que no importa cuán cansados, cuán fatigados, que nos sintamos desfallecer o que nos faltan las fuerzas para seguir adelante, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Al hablar precisamente de este pasaje de Isaías capítulo número 40, versículo 28 al 31, nos habla precisamente el profeta que no has sabido, que no has oído hablar del Dios eterno. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tenemos un Dios que sabe cuando nos sentimos cansados. Tenemos un Dios que puede darse cuenta cuando hay fatiga, cuando ese cansancio, agotamiento es tan grande que aún caemos. Pero nuestro Dios, Él está ahí para ayudarnos, porque dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es hermoso ir a la palabra de Dios y ver cómo personajes bíblicos, personajes reales, llegaron a experimentar la ausencia de fuerzas. Llegaron a decir, estoy agotado, ya no me quedan fuerzas para salir adelante. Este ejemplo en la Biblia que yo voy a estar tomando es precisamente de un hombre de Dios, el profeta Elías, el conocido por nosotros como el profeta de fuego. Este es un hombre que vivió eventos programados y eventos inesperados, al concluir los cuales quedó completamente fatigado y agotado. Eventos en los cuales hubo grandes victorias y dice uno, valió la pena, pero también eventos que se presentaron a su vida y en los cuales él quiso morir. Aquí vamos a ver el primer evento que él enfrenta. Esto es en el Monte Carmelo. El profeta Elías, él convoca precisamente a pueblo de Israel. Ahí en el Monte Carmelo, el profeta Elías convoca al rey Acab, a sus 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, para que se demostrase en ese monte cuál era el Dios verdadero. El pueblo de Dios se había descuidado, el pueblo de Dios se había apartado de Dios y ahora tenían unos altares, pero no eran a Dios, no eran a Jehová Dios, eran a Baal. Y aquí es donde el profeta Elías, mandado por Dios, dice, vamos a levantar dos altares, el altar a Baal, pero también el altar a Jehová Dios de los ejércitos. Y aquel altar en el cual caiga o descienda fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero. El profeta Elías dice, ustedes realicen, como son numéricamente mucho mayores en representación de su Dios de Baal, ustedes levanten el altar. Estas personas levantaron el altar, pusieron las piedras, pusieron el holocausto, el buey en trozos, y empezaron a invocar que su Dios hiciese caer fuego del cielo. Pasaron las horas y no sucedió nada. Llegó el turno del profeta Elías. Y el profeta Elías eleva una oración a Dios. Y él dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego
de Jehová. Primera de Reyes 18, 36 al 38. Aquí vemos cómo este fue un evento programado por Dios. Fue una actividad que tuvo que realizar el profeta Elías, en la cual estaba convocando a la nación completa que se había apartado de Dios, para que volviese sus ojos nuevamente a Dios. Y cayó fuego del cielo. Ese fuego consumió el holocausto, ese fuego consumió la leña, ese fuego consumió las piedras, el polvo, y aún lamió el agua, esas 12 cubetas de agua que el profeta Elías había colocado sobre el holocausto. Se había demostrado que Jehová era Dios, que él estaba sirviendo al Dios verdadero. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías mandó al pueblo para que prendiera a los profetas de Baal, que no se escapara ninguno. Y una vez que esto sucedió, los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Fue una grande victoria. Había descendido fuego del cielo en ese altar que tuvo que construir un hombre de Dios. Qué hermoso es que nosotros en nuestros hogares levantemos un altar que honre a nuestro Dios y que le diga: aquí estamos como familia, dispuestos a adorarte, dispuestos a servirte, así cada jueves, cada domingo, que tú te estás reuniendo junto con tu familia, ahí en tu hogar, para escuchar la palabra de Dios. Qué hermoso que lo hagas con tus hijos, qué hermoso que lo hagan todos juntos, y que así como cayó fuego del cielo en aquel holocausto que Elías levantó con todo su corazón. Dios, tú me ordenaste que hiciese así las cosas, yo te estoy obedeciendo, por favor respóndenos, para que vea este pueblo que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que eres el Dios verdadero. Y así sucedió. Así también nosotros en nuestros hogares nos estamos congregando, la madre, el padre, los hijos, y escuchamos la palabra de Dios. Invitamos para que ellos escuchen este mensaje, y que caiga ese fuego del cielo, que caiga en tus corazones, que caiga en tu hogar, de tal manera que si has perdido las fuerzas, que si estás cansado, que si estás enfrentando situaciones difíciles, ya sea de enfermedad, ya sea de una situación económica inesperada, ya sea por problemas familiares, Señor, que caiga fuego del cielo para que todo se solucione y tu nombre sea exaltado de lo alto. Aquí, así, el profeta Elías todo aquello lo hizo con esfuerzo, con dinamismo, siguiendo las instrucciones de Dios. Pero ¿qué sucede? Al terminar este evento, la reina Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel, se le contó todo lo que había sucedido y cómo el profeta Elías había dado muerte a los profetas de Baal. Y dijo: así como tú le has hecho a mis profetas, porque ella los sustentaba, porque ella había levantado esos altares, así de aquí al siguiente día, en 24 horas, tú vas a estar en la misma situación que ellos, vas a estar muerto. Y es por eso que aquí la situación cambia. El profeta Elías, en Primera de Reyes 19:3 nos dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba. Y esta se encuentra en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense, después de haber tenido una gran victoria en el monte Carmelo, ahí frente a toda la nación, había descendido fuego del cielo. Dios había demostrado que era el Dios verdadero y que los profetas de Baal y que aquel altar no tenía validez y aquel era un Dios falso. Sin embargo, él vio el peligro cuando fue perseguido y entonces se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro.
El profeta Elías tuvo que llegar al desierto. El profeta Elías tuvo que pasar por el desierto. Podemos tener muchas victorias a nivel familiar, podemos tener victorias en el área laboral, podemos tener victorias en el área social y en el área eclesiástica. Pero puede llegar un momento en que nos sintamos tan cansados, tan agotados, que le digamos a Dios: Señor, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Cuando el profeta Elías dice, deseando morirse, dijo, ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Sin duda, haber dado muerte a 450 profetas de Baal, a todos y cada uno de ellos los había degollado, había enfrentado al enemigo y honrado el nombre de Jehová Dios. Sin embargo, ahora él deseaba morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos un evento programado en el Monte Carmelo, pero ahora surge un evento inesperado, una persecución, una situación que se le había salido de control, algo que está sucediendo en tu vida que no esperabas. Como iglesia estamos viviendo un evento inesperado. Esta pandemia, esta contingencia ha cambiado nuestro ritmo de vida drásticamente. De hecho, hace 5 o 6 meses pensábamos que ahora en el mes de agosto iban a regresar a clases los niños para el día 3 de agosto. Ahora se ha programado para el 24 de agosto, pero no va a ser presencial, no va a ser en las escuelas, va a ser virtual. Y todas esas enseñanzas pasarán por medio de la televisión, por medio de las redes sociales, y las maestras estarán en una pantalla y las madres a un lado. Son eventos inesperados que como madres, que como padres, como abuelos, hay abuelos que tienen a sus nietos en casa y ahora tú tienes que atenderlos, pero Dios te va a dar la gracia, la sabiduría y la paciencia para que lleves a cabo esas actividades inesperadas que llegan a tu vida. Y cuando te faltan las fuerzas, cuando te sientas cansado, recuerda, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A nuestros trabajos, a diferentes actividades tenemos que estar utilizando cubrebocas. Hay problemas matrimoniales, hay problemas con los hijos, hay problemas en la economía, hay problemas de salud. Hay problemas que están viviendo situaciones emocionales muy fuertes. Pero aquí está Jesús, que en su palabra nos dice, venid a mí los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Así, el profeta Elías, de haber estado en el Monte Carmelo, en una gran victoria espiritual que honraba a Dios, porque había caído fuego del cielo y había destruido a esos falsos profetas, ahora se encontraba en una situación tan diferente, deseando morirse, sentándose debajo de un enebro, pero a su vez clamando a Dios y diciéndole lo que él sentía. Cuando tú estés viviendo por estas situaciones, acércate a Dios con confianza y vas a ver cómo Él va a responder a tu petición. Así sucedió también al profeta Elías, y dice que cuando él se echó debajo del enebro, se quedó dormido. Así nos quedamos dormidos, cansados. Llega un ángel, el ángel de Jehová le toca y le dijo, levántate y come. Así es que comió, bebió y volvió a dormirse. Y nuevamente vuelve el ángel del Jehová y le toca por segunda vez y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Dios le dio las fuerzas que necesitaba el profeta para llegar hasta el monte Oreb, para llegar al monte de Dios. Para los que aman a Dios, todo obra para bien. Así, de un monte Carmelo, de grandes victorias espirituales, ahora llegamos al monte Oreb, en el cual vamos a encontrar más íntimamente la presencia de Dios.
Así el profeta Elías estuvo escondido en una cueva, ¿sí? En una cueva se aisló, pero en ese aislamiento estaba la presencia de Dios. Y ahí abre su corazón el profeta Elías. Y Dios le pregunta, ¿qué haces ahí escondido, Elías? Pues he vivido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estoy solo en esto. Me siento solo, Señor. La gente se está apartando de ti. Yo estoy solo. Permíteme decirte, no estás solo. Cristo está contigo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí en esa cueva aparece un viento poderoso, pero ahí no está Dios. Aparece fuego, pero ahí no está Dios. Y finalmente, en un silbo apacible, en el silencio de Dios, en la tranquilidad, nuevamente se manifiesta Dios a Elías. Así, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, ante situaciones inesperadas, en un estilo de vida que ha cambiado, ahí, en el silencio de tu alcoba, de tu hogar, en la tranquilidad, ahí está Dios y quiere hablar directamente contigo. Así es que Elías le expone su sentir, le vuelve a repetir lo mismo. Es que, Señor, te han abandonado. Es que, Señor, yo soy el único que te está sirviendo. Pero el Señor le dice, no es así. Yo haré que queden en Israel 7,000 personas que no doblen sus rodillas ante Baal. Y levántate, porque largo camino te resta. Si tú se has sentido desanimada, si estás viviendo problemas difíciles en tu vida, recuerda que esta experiencia te va a servir para decir, Dios me sacó de aquí, de esta situación difícil, para testificar a otros que Dios tiene poder para levantarnos en medio de las situaciones extremas, pero también porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Vas a ungir a Asael, a Jehú y a Eliseo, que será tu sucesor. Es tiempo que se levanten personas que le sirvan a Dios y nosotros seremos ejemplos para ello, para que a su vez ellos le sirvan a Dios con todo su corazón. Elías tuvo un discípulo que sería su sucesor, el profeta Eliseo, y es un hombre que cuando le preguntaran ¿qué es lo que más deseas? Y decía, una doble porción del Santo Espíritu que tú tienes, Elías. Que la gente se acerque a nosotros y nos diga, lo que tú tienes, eso de Dios, yo lo quiero tener también para compartirlos con los demás. Padre, madre, abuelos, abuelas, recuerden que frente a nosotros tenemos una generación que nos observa, que a nuestro lado ahí los tenemos. Guíalos en el camino del Señor. Así nos habla la palabra de Dios de que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dile, Señor, dame esas fuerzas que necesito para salir adelante. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Tu palabra ha sido predicada. Padre, tú conoces los eventos programados e inesperados que hay en las vidas de mis hermanos, pero también te suplico, Señor, que tú seas con cada uno de ellos en el área familiar. Platica con Dios. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cuál es esa situación difícil que no has podido solucionar? Jesús la puede solucionar. En el área laboral, Dios proveerá el trabajo y el recurso que necesita tu familia. Confía en Él, habla con Él. También, si estás viviendo enfermedad, Padre Santo, yo le pido por favor, ponga su mano sanadora en esta persona que está escuchando la palabra de Dios y venga a sanarlo, porque por sus llagas hemos sido sanados. En Cristo Jesús hay poder. También,
Si has sentido que ya no tienes fuerzas para seguir adelante, que la situación te está rebasando, dile: Jesús, ayúdame, ayúdame, dame las fuerzas que necesito para salir adelante. Tu palabra dice que tú das fuerzas a aquel que está cansado, pero que también multiplicas las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Si se te han acabado las fuerzas, ayúdame, Jesús, díselo. Ayúdame, dale más las fuerzas que necesito para solucionar este problema. Las fuerzas que necesito para guiar a mi familia. Las fuerzas que necesito en el área laboral. Las fuerzas que necesito para guiar a quienes están a mi alrededor en el camino de Cristo Jesús. Medita en este canto. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, hasta que huye el temor. De nuevo nací, recibí de ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga.